al Rey, porque Él es el amigo que nos ama, el amigo que dio su vida para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Con todo gozo, exaltemos a nuestro Rey. Bueno, esta mañana, después de este precioso tiempo de alabanza, creo que estamos listos para meternos en la palabra del Señor. Ya escuchamos la lectura en el audio del capítulo 12 de Apocalipsis. Es una narrativa bien especial la de Juan en este libro tan especial de la Biblia. Así que
vamos a considerar esta mañana lo que a la luz de ese pasaje Dios nos habla. Una de las cosas que tiene el libro del Apocalipsis, una de las cosas, porque hay muchas otras, es que el libro del Apocalipsis nos aterriza, nos pone los pies sobre la tierra, en tanto que nos enfoca en la esperanza eterna, en la esperanza de la vida eterna. Pero mientras tanto, seguimos siendo la iglesia que peregrina en el mundo. Todavía no suena la séptima trompeta. El día que suene, y ya hablaremos de eso después, el día que suene la séptima trompeta será cuando se anuncie el regreso de Jesús, la segunda venida de Jesús. Mientras tanto, los sellos han sido abiertos, se ha revelado lo que será el transcurrir de la historia hasta el final, y las trompetas siguen sonando. Las trompetas de llamado al arrepentimiento, las trompetas de juicio. Siguen sonando las trompetas de la guerra, del militarismo, las trompetas de las ideologías, las trompetas de las pandemias y las pestes, las trompetas de la enfermedad y de la muerte, de la pobreza y del consumismo. Todo eso son trompetas de llamado de Dios que siguen sonando. Calamidades naturales, problemas sociales, derrumbe de valores y principios son trompetas de llamado de Dios que siguen sonando. Y mientras tanto, la iglesia peregrina en el mundo. Entonces, vamos a hablar esta mañana del tema la iglesia bajo ataque. La iglesia bajo ataque. Entonces vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis. Allí Juan nos describe la situación de la iglesia o del pueblo de Dios bajo ataque. Una de las armas más letales que generalmente se han usado en las guerras, sobre todo las guerras de los últimos tiempos, han sido los francotiradores. Muchos ejércitos del mundo utilizan francotiradores, pero también los utilizan las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal, los francotiradores. Un francotirador es alguien que tiene una gran pericia, una exactitud milimétrica, y es alguien que dispara desde las sombras, desde un lugar de ocultamiento camuflado para no ser descubierto ni percibido. Y generalmente los francotiradores han causado más víctimas incluso que un ejército completo. Han sido una de las armas más letales y todavía lo siguen siendo. Usted piense en la iglesia. La iglesia hoy está inmersa en una guerra espiritual sin paralelo. La iglesia está inmersa en una guerra espiritual sin paralelo. Poderes oscuros atacan a la iglesia desde diversos ángulos. La iglesia es, por más extraño que parezca, atacada desde adentro de la iglesia misma. El apóstol Pablo advirtió hace mucho tiempo que de adentro de la iglesia surgirían lobos rapaces que dispersarían el rebaño. La iglesia es atacada muchas veces desde adentro de ella misma, pero también es mortíferamente atacada desde afuera. Atacan a la iglesia muchos factores y muchas circunstancias. Desde adentro
Generalmente la iglesia es atacada por su propio legalismo, por la idea de que yo puedo ser salvo es solo por lo que yo pueda hacer y por lo que yo pueda cumplir para tener en paz mi conciencia. Y también es atacada desde adentro por la falta de santidad y de compromiso con el Señor. Pero la iglesia es atacada también desde afuera por la influencia cada vez más creciente y de muchas maneras del mundo. Entonces, realmente la iglesia es una comunidad bajo ataque. Piense esto bien. Si usted se siente, se identifica, tiene un profundo sentido de identidad y de pertenencia con la iglesia, entonces es importante que comprenda que la iglesia es una comunidad bajo ataque y el francotirador es el mal. El mal ataca desde todos los ángulos. El mal ataca a la iglesia desde donde nosotros incluso menos lo esperemos o lo imaginemos. Jesús nos enseñó que nosotros debemos orar pidiendo: líbranos del mal. Jesús dijo: cuando oren, pídanle a Dios que les dé el pan de cada día. Y a veces a nosotros nos preocupa más el pan de cada día que pedirle a Dios que nos libre del mal. Y yo estoy convencido de que el concepto que Jesús tenía del mal era precisamente ese francotirador que ataca a la iglesia y ataca al creyente cristiano desde las sombras. Líbranos del mal. Es lo que nos enseñó Jesús a orar. Porque el mal es una realidad descomunalmente grande y profunda. Nosotros hemos visto evidencias impresionantes del mal en nuestros últimos tiempos. El holocausto judío fue una demostración inexplicable del mal. Las masacres que se suceden en nuestro país por causa de fuerzas oscuras es la expresión más terrible del mal. Lo que nosotros recientemente vimos en las ciudades bloqueadas, locales incendiados, el transporte paralizado, es una expresión terrible del mal. Cuando escuchamos noticias de un asesino en serie que asesina por el solo placer de matar, es una expresión terrible del mal. El mal es una realidad descomunalmente grande y profunda. Aquí dicen los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 12. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. El dragón aquí es símbolo del mal. Tal vez nosotros tengamos idea de lo que es un dragón. Lo hemos visto en dibujos, en películas, no sé. Pero esos dragones, tal vez el más terrible dragón que hemos visto en el cine es el que aparece en la saga del Señor de los Anillos. Ese dragón es una personificación del mal. Pero la palabra dragón que utiliza Juan aquí es una palabra griega, es la palabra drakon con K, y es la palabra de la que se deriva el nombre de Drácula. Drácula es un personaje que es un personaje novelesco que en la imaginación del autor representa, es una encarnación misma del mal.
Así que Juan utilizó esa palabra, utilizó ese término, dracón, para referirse a algo que la gente en su tiempo imaginaba como una serpiente maléfica que representaba el mal. Pero el dragón es símbolo del mal y personifica o está personificado en el diablo. El diablo es un ser espiritual, es un ser personal, es un ser real. El diablo representado como un dragón es atemorizante, por eso Pablo utiliza lo que para la audiencia de su tiempo parecía ser más terrorífico, un dragón. El diablo es un personaje en pie de guerra, porque dice que está vestido de rojo escarlata, dice que eso significa que está en pie de guerra. Tiene gran inteligencia, dice que tiene 7 cabezas, tiene una gran inteligencia. También tiene poder y autoridad, porque dice que tiene 10 cuernos y 7 diademas. Poder y autoridad. Pero lo más paradójico es que esa representación del diablo es una réplica horrorosamente caricaturesca de Jesús, el Mesías. Todo en el diablo está encaminado para el mal, pero él pretende actuar como si fuera Jesús y engañar a muchas personas, a mucha gente, como si él tuviera la verdad. El diablo dice la Escritura que el diablo promovió una rebelión en el cielo. Jesús dijo que el diablo es padre de toda mentira y es homicida, ha sido homicida desde el principio. Nos confirma el apóstol Juan. Por tanto, el diablo es quien encabeza toda rebelión. Él encabezó una rebelión en el cielo, por medio de la cual arrastró consigo una incontable hueste de ángeles que se convirtieron en demonios. El diablo es un irreconciliable enemigo de Dios, y dadas sus perversidades y su naturaleza irremediablemente mala y perversa, el diablo, como representación del mal, puede hacer un mal muy grande, pero muy grande. De esto se deduce que toda la adversidad, el sufrimiento, la persecución y el menosprecio que padece la iglesia, así como también el pecado en el mundo, la perversión en todas sus formas, la maldad en todas sus formas en el mundo, tiene su origen, su fuente en el mundo espiritual invisible. Escribiendo a los Efesios, el apóstol Pablo nos reafirmaba esto. Él decía, escribiendo a los Efesios en el capítulo 6 en el versículo 10 de los Efesios, capítulo 6 del versículo 10. Allí Pablo decía: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no tenemos lucha contra un ser material al que podamos enfrentar, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, podáis estar firmes. El mal no proviene de Dios, sino del diablo. Todo lo que sea expresión del mal proviene del diablo y se lleva a cabo a través de personas o estructuras que están en alguna manera afectadas por el pecado o aliadas con el diablo. Entonces el mal es una realidad, y eso nos lleva a pensar entonces, a la luz del pasaje de Apocalipsis, que la pretensión del mal
es establecerse en lugar de la verdad. La pretensión del mal es establecerse, mejor digámoslo, es establecerse en lugar del bien. Miren lo que dice el versículo 7. Allí dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Déjenme decirles esto de esta manera, a la luz de lo que venimos diciendo. Piensen en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel. Nosotros sabemos por el Antiguo Testamento que Israel era el pueblo escogido de Dios. Israel era el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ese pueblo de Israel del Antiguo Testamento llegó a ser dos pueblos diferentes. Había un pueblo que era fiel a Dios, que era fiel a la esperanza mesiánica y que era fiel a las promesas de Dios. En el libro de Primera de Reyes, Dios le dice al profeta Elías: no te preocupes, yo me he reservado, de entre todos me he reservado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante el falso dios Baal. Entonces ese era un pueblo, los que eran fieles a Dios. Pero había otro pueblo de Israel, y es el que permaneció en su incredulidad con respecto a la esperanza mesiánica, el que permaneció incrédulo a que el Mesías vendría y que se encarnaría, y que cuando llegó y se hizo realmente visible, no lo reconocieron y lo rechazaron cuando rechazaron a Jesús. Ese Israel fiel del Antiguo Testamento continuó a través de la iglesia, con los judíos que creyeron y se adhirieron a Jesús en su tiempo. Y es de allí de donde comienza a surgir la iglesia. Y también con los gentiles, o sea, los no judíos que creyeron en Cristo y llegaron a ser parte de la iglesia. O sea que eso significa que la iglesia vino a ser el nuevo Israel de Dios. La iglesia ha venido a ser el nuevo pueblo de Dios. Ahora bien, ¿por qué digo eso? Porque lo que el apóstol Juan dice aquí es que el diablo, o sea, el dragón, ha perseguido siempre al pueblo fiel de Dios por lo que éste representa. El diablo persiguió, el mal persiguió al pueblo de Israel, a ese pueblo fiel del Antiguo Testamento. Lo persiguió y trató de destruirlo, trató de seducirlo, trató de llevarlo por el camino equivocado. Muchos siguieron ese camino, pero otros permanecieron fieles a Dios. Y en el Nuevo Testamento el diablo persigue a la iglesia hasta el día de hoy. Por lo que la iglesia representa, porque la iglesia representa a Jesucristo y Jesucristo es el Mesías, a quien el diablo odia profundamente de manera irremediable y a quien el diablo trató de impedir que viniera, que naciera o que llegara al mundo. La Biblia representa a Jesucristo, que es el Salvador. La iglesia representa la verdad y el diablo es padre de mentira. La iglesia representa los valores y principios de Dios y el diablo simplemente promueve los valores inmorales y perversos en el mundo. La iglesia representa la luz de Dios, la luz de la revelación que es la Biblia, y el diablo simplemente tergiversa la verdad para engañar a mucha gente. La Biblia representa lo que es la autoridad espiritual y moral para llamar al pecado pecado y para llamar las cosas por su nombre. Eso es algo que al diablo no le agrada para nada. Por eso
Él está abiertamente en contra del propósito de Dios, de establecerse en lugar del bien. Ahora, el término que define esto es el término de construcción. De construcción. Eso suena como a desmontar algo que ha sido edificado para reducirlo a nada y construir otra cosa. ¿Ya? El término de construcción es el concepto predilecto de las ideologías de diversa índole de hoy día que buscan deconstruir el pensamiento tradicional basado en valores y principios que todavía persiste en la cultura occidental y cambiarlos por otra cosa. O sea, deconstruir es cambiar una manera de pensar justa y correcta por una manera de pensar injusta e incorrecta, ya sea con respecto al valor del individuo, del ser humano como persona, como hombre o como mujer, ya sea de la familia como fuente o como núcleo de la sociedad, como fuente de unidad, de amor y de autoridad, ya sea la autoridad misma, la autoridad civil establecida, según enseña la palabra, por Dios mismo, o ya sea la iglesia que representa autoridad espiritual y moral. El diablo siempre ha sido opuesto, adversario a los propósitos de Dios. El ataque del diablo contra la iglesia es una venganza contra Dios. Primero, porque no pudo evitar el advenimiento del Mesías. Segundo, porque no pudo conquistar el cielo. Y tercero, porque el ministerio de la iglesia le recuerda al diablo y a los que le siguen que les queda poco tiempo y que están irremisiblemente condenados. Su odio por Jesucristo lo llevó a querer destruirlo, invadiendo el cielo mismo, invadiendo los ámbitos, los dominios mismos de Dios. En realidad, la pretensión más descarada del diablo es querer suplantar a Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros, no sé hasta dónde seamos conscientes de cuánto hoy ese concepto de deconstrucción está aplicándose en todos los órdenes de la vida. No es extraño que hoy escuchemos jóvenes decir que el homosexualismo está bien, que eso es normal, que dos hombres se casen, que eso es normal, que las mujeres aborten si no quieren tener un bebé, eso es normal. La influencia más grande que ha propiciado ese concepto de deconstrucción tiene sus raíces en la ideología de Karl Marx, o sea, el marxismo. Un autor que escribió un libro que se llama Lo que los cristianos debieran saber sobre la justicia social, dice: el pensamiento occidental basado en una herencia judeo-cristiana ha venido siendo socavado por los parámetros marxistas. Y es interesante y también inquietante que lo mismo que quiere el diablo es lo que quiere el marxismo. No se le extrañe si hoy o mañana o pasado o en cualquier momento su hijo o su hija llega con ideas equivocadas o con conceptos morales y éticos contrarios a lo que usted ha creído. Su mente está siendo influida por las ideologías de raíces marxistas de hoy. Y si usted como cristiano, como cristiana, no está firmemente plantado para corregir lo que piensa su hijo o su hija, entonces estamos perdidos. La pretensión del mal es establecerse en lugar del bien.
Por tanto, el mal impera en el mundo abiertamente hostil al reino de Dios. En el versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y en el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Si nosotros partimos de la Biblia como punto de referencia para definir lo que es la verdad no es lo que yo pueda decir aquí, o lo que yo piense, o lo que sea mi opinión, o lo que sea su opinión, con todo respeto, lo que sea su parecer. No, esa no es la verdad necesariamente. La verdad se deduce, la verdad se desliga de lo que dice, la verdad se extrae de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice Dios en la Biblia. Si nosotros partimos de la Biblia como punto de referencia para definir la verdad con respecto a la moral, con respecto al pecado, con respecto a las relaciones sociales, con respecto a la autoridad del gobierno, con respecto a la familia, con respecto a la iglesia, entonces la pregunta que surge es: ¿por qué hay tanta gente engañada que creen en el error como si fuera verdad? Que no compagina con lo que enseña la palabra de Dios, pero ellos han creído por siglos inclusive que tal o cual cosa es la verdad, cuando la Biblia no sustenta, no confirma, ni apoya para nada eso que millones de personas creen en el mundo. Religiones, ideologías, sistemas políticos, filosofías, estilos de vida, dicen tener la verdad, pero en realidad cuando uno mira eso a la luz de lo que la palabra de Dios, uno encuentra es que todo ese concepto y toda esa ideología que hay dentro de esos ámbitos son contrarios a la verdad. Están en abierta oposición a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hermanos queridos, el mal, esto nos lleva al siguiente aspecto. El mal busca deshacerse de todo lo que representa el bien. En el versículo 17 dice, versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ellos, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Observen ustedes que aquí hay una transición. En el versículo 1 se habla de una mujer, dice vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. A todas luces, esa mujer que Juan describe aquí es un símbolo del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Y dice que estaba encinta en los dolores del alumbramiento, pero el dragón de pronto se presentó y se paró frente a ella para devorar, destruir a su hijo tan pronto naciera. Cuando Dios está tratando de llevar a cabo un magno propósito, siempre el diablo está ahí para impedirlo, para estorbarlo, para frustrarlo, para destruirlo. Pero aquí el relato nos dice que la mujer tuvo a su hijo y ese hijo fue guardado y protegido por Dios. Obviamente se refiere a que Jesús proviene del pueblo de Israel. Jesús desciende del pueblo de Israel como Mesías, como judío que era. Entonces ahora la figura cambia. Ahora la mujer de la que nos habla Juan en el capítulo 17 representa a otro pueblo. En el Antiguo Testamento, en el versículo 1, representa al pueblo fiel en el Antiguo Testamento, pero ahora esta mujer representa a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, se refiere a los seguidores, hombres y mujeres que siguen a Jesús.
se refiere a la iglesia cristiana. Según lo que Juan nos describe aquí, como un francotirador espiritual, la iglesia está en la mira del ataque del diablo. Y para eso el diablo usa personas. Para atacar a la iglesia usa personas. Usa poderes y estructuras políticas y religiosas. Usa falsas doctrinas. Usa ideologías y campañas de desprestigio. Esta semana leí una noticia. En Corea del Norte es completamente inadmisible ser cristiano. El gobierno de Corea del Norte es totalmente comunista. Y allá han puesto en marcha una campaña de desprestigio contra la iglesia, tratando de convencer a la comunidad en general de que los creyentes cristianos son una partida, es la expresión que usan, una partida de asesinos y bebedores de sangre. Hoy el mundo representa todo eso para la iglesia. Y detrás de todo lo que el mundo hace en contra de la iglesia está el poder del diablo. Pero entre tanto que la iglesia trata de llevar el reino de Dios al mundo, el diablo lanza al mundo contra la iglesia. Tratamos de evangelizar y el diablo en alguna manera nos estorba. Tratamos de vivir nuestra fe en Cristo Jesús y el diablo en alguna manera nos estorba. Tratamos de obedecer la palabra de Dios, tratamos de orar, tratamos de crecer espiritualmente y el diablo de alguna manera nos estorba. La iglesia trata de llevar a cabo acciones concretas encaminadas a bendecir el mundo con todo lo que el reino de Dios tiene en Cristo Jesús para el mundo, pero el diablo siempre está allí de una manera u otra estorbando. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, dice que eso es lo único que puede protegernos de los ataques del diablo. Pero Pablo dice también que si bien debemos fundamentarnos en la verdad, en la seguridad de la salvación, en la fe, en la autoridad de la palabra de Dios, en cumplir cabalmente con nuestra tarea de evangelizar y en conocer la palabra de Dios y usarla como la espada del Espíritu, Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. Solo la oración que apela al trono de Dios puede quitar de en medio el estorbo que Satanás representa. Entonces, hermanos queridos, hermano y hermana, si tú eres un cristiano o una cristiana auténtico o auténtica y vas a vivir conforme a Cristo, si vas a andar en los caminos de Cristo de verdad, de manera sincera y comprometida, si vas a dar testimonio de Cristo, si vas a compartir su palabra, si vas a tener que tomar decisiones morales en las cuales quieres agradar a Dios y basarte en su palabra y obedecerle a Él, vas a ser atacado, vas a ser atacada. Vas a encontrar que se van a burlar de ti, vas a encontrar que te van a ridiculizar, te van a menospreciar. Y eso es lo menos que nos puede pasar, porque la iglesia está en la mira del enemigo. Y el enemigo nos atacará desde diversos ángulos y muchas veces desde las sombras. Muchas veces pasarán cosas que nosotros no nos podremos explicar. Tal vez se dé la situación en que van a despedirte de tu trabajo y no va a haber razones justificables para hacerlo. Tal vez vas a ver que quienes te prometieron una amistad sincera te van a dar la espalda y no van a haber razones justificables para eso. Tal vez vas a encontrar que aquellos en los que confiaba te traicionan y no van a haber razones justificables para eso. Pero es porque eres un hombre o una mujer de Dios. La iglesia está en la mira del enemigo, a gran escala y a pequeña escala. Pero la verdad
que sobresale por encima de todo esto es que Dios la guarda providencialmente. Y quiero aquí llegar ya al último punto. Dios guarda a su iglesia providencialmente porque el poder de Dios es eternamente superior sobre el mal. Amén. El poder de Dios es eternamente superior sobre el mal. Observen esto de esta manera. Jesús vino para desmantelar el dominio del mal. Pablo dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Todo lo que Jesús enseñó, lo que predicó, fue con el propósito de corregir lo que había sido sembrado en las mentes de las personas por medio de los falsos maestros y de quienes pretendían representar a Dios. Jesús, por medio de lo que hizo, cuando sanó, cuando resucitó muertos, cuando liberó endemoniados, cuando hizo hablar a los mudos, cuando hizo ver a los ciegos, oír a los sordos, cuando hizo que los paralíticos caminaran, todo eso que Jesús hizo fue con el propósito de deshacer todo con lo que el diablo había atado y había esclavizado a la gente. Todo lo que Jesús representó en sí mismo estaba encaminado a deshacer las obras del diablo, a desmantelar el dominio del mal. Aquí en el versículo 5 dice, ella, o sea, la mujer que está a punto de dar a luz, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y eso significa que el propósito inicial del mal representado en el diablo fue frustrado por el poder omnipotente de Dios. Amén. Y la otra cosa es que en el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay un evento, me parece a mí muy memorable, durante el tiempo del ministerio de Jesús, en el que Jesús se vio criticado y acusado por un grupo de personas que no estaban para nada de acuerdo con lo que él hacía y malinterpretaron de manera premeditada los milagros que él hacía. Entonces lo acusaron de que él hacía sus milagros en el poder del diablo. Entonces Jesús les dijo, miren, tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque si yo hago los milagros que hago en el poder del diablo, entonces si el diablo es el que me ayuda a sacarlo y a desmantelar su reino, entonces ¿cómo piensan ustedes que él va a mantener su dominio? ¿Qué rey haría eso? Por eso su pensamiento, su reflexión es ridícula, es absurda. Pero hay algo más que Jesús les dijo. El día que ustedes puedan comprender que por el dedo, miren, por el dedo de Dios, yo echo fuera a los demonios, ese día ciertamente el reino de Dios ha venido a ustedes. Piensen esto, el diablo no llega ni siquiera en lo más mínimo a ser tan fuerte que el más pequeño dedo de Dios. Piense usted en lo que fue la victoria de Jesús en la cruz. Jesús fue a la cruz por un motivo, por una razón. El diablo trató muchas veces de impedir que Jesús fuera a la cruz.
Trató de impedir que Jesús fuera sacrificado porque él sabía que con el sacrificio de Jesús la humanidad sería libertada de la esclavitud en la que él la tenía. Por eso, cuando Jesús murió en la cruz, esa fue la más grande derrota para Satanás. Pero algo que el diablo no se esperaba, tal vez el diablo al final cantó victoria porque pensó que con la muerte de Jesús en la cruz todo había terminado. Pero hay algo que el diablo no sabía, ni se esperaba, ni se imaginaba. Y esto para que entendamos que el diablo no lo sabe todo. El diablo no sabía que Jesús habría de resucitar. Por eso cuando Jesús resucitó, la victoria de la cruz sobre el diablo se consumó completamente. Amén, hermanos. Por eso el diablo es un ser derrotado, total e irremediablemente derrotado. Hoy podrá parecer tener mucho dominio, podrá controlar personas, puede controlar gobernantes, controla ideologías, controla estructuras políticas, controla una cantidad de cosas, sí parece tener mucho dominio, pero el diablo es un ser derrotado, tan derrotado que dice el apóstol Pablo que la derrota más grande que el Señor Jesucristo le infringió al diablo fue rescatar a toda una humanidad de las garras en las que él la tenía esclavizada. En el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 13 y 15, dice, capítulo 2 de Colosenses, versículo 13 y 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él, o sea Jesús, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe cuál es la victoria más grande de Jesús sobre el diablo? Cuando un alma es rescatada, es liberada y arrancada de sus garras para Cristo. Amén. Hermanos, si tú eres un hombre o una mujer que ha sido arrancado de las garras del pecado, de la condenación eterna, si has sido librado del dominio del diablo, tú eres la más grande victoria de Jesús. Amén, hermanos. Tú y yo somos la más grande victoria de Jesús. Por eso la iglesia, representativa de esa victoria y del reino, es guardada en su misión y en su propósito. Dios guarda al hombre o a la mujer de Dios que quieren ser fieles a Cristo. Sí, los guarda, los protege, los protege porque son de Él, y los encaminará hasta el final, porque nada puede frustrar ni evitar el propósito de Dios. El dominio del mal es solo temporal. Aquí en Apocalipsis 12, en el versículo 6, dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado para Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Eso es algo así como 3 años, pero ese tiempo es simbólico de que algo es temporal, no durará para siempre, no durará eternamente. Tal vez la mejor forma de nosotros decirlo, transcribirlo hoy en nuestro contexto moderno sería diciendo: no hay mal que dure 100 años. El dominio del mal es solo temporal. Y en el versículo 14 dice:
Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El poder de Dios garantiza que en el conflicto final está asegurada la victoria. Nosotros estamos viviendo, la iglesia está viviendo el tiempo final. Recuerden lo que decíamos el otro día. Desde el momento en que Jesús nació hasta el momento en que Él vuelva por segunda vez, será el tiempo final para la humanidad. No hay más tiempo, no hay más eras, no hay más esperanza. No hay más la posibilidad o la esperanza de escapar a una galaxia lejana. No, solo queda la segunda venida de Jesús para juicio sobre el mundo y para llevar a su iglesia con Él. Así que estamos viviendo el conflicto final y está garantizado por el poder de Dios que en ese conflicto está asegurada la victoria. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 17, el versículo 14. Búsquenlo ahí en su Biblia, por favor. Apocalipsis 17, 14. Miren lo que dice. Dice Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Los historiadores romanos que presenciaron muchas veces la ejecución de muchos cristianos, que eran quemados en las hogueras o que eran lanzados a las arenas en los coliseos romanos para ser devorados por las fieras y otras cosas. Ellos mismos atestiguan de que esos cristianos murieron con el nombre de Jesucristo en sus labios. ¿Y saben por qué? Porque eso no solo era su convicción de fe, sino porque Cristo estaba en ellos. Sí, y esa fue su victoria sobre el mal. La muerte puede llegar a parecer una derrota, y para el mundo podrá serlo, pero para el hombre o mujer de Dios que tiene a Cristo en su corazón, la muerte siempre será la victoria final. Porque Cristo está en nosotros. Amén, hermanos. Hay un canto muy precioso que quiero que entonemos esta mañana al terminar, pero quiero terminar diciendo esto. Nuestro testimonio, ya sea que vivamos para Cristo o muramos por Él a causa de nuestra fe, siempre será un mensaje irrefutable ante el avance del mal. Si somos fieles, siempre seremos guardados por el poder de Dios. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a cantar con todo nuestro corazón un canto que yo creo la mayoría conocemos muy bien, que es el himno Cuán gloriosa será la mañana. A veces asociamos más ese canto con las ceremonias fúnebres, pero no. Hoy no estamos en ninguna ceremonia fúnebre. Hoy estamos en un culto de alabanza, de celebración y de victoria. Amén. Por eso podemos cantar, cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni
mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Él ese aplauso al Señor. Gloria al nombre de Él. Oremos, por favor. Dios bueno, a ti sea, Padre, toda la honra y la gloria y la alabanza, porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque tú eres grande. Esta mañana, Dios, nos alegramos, nos gozamos y celebramos la victoria real y verdadera que tenemos en Cristo desde el comienzo y hasta el final. Porque Jesús venció en la cruz, porque Jesús venció sobre el diablo, porque Jesús venció sobre la muerte, porque Jesús venció sobre el mal, y su victoria ha venido a ser nuestra victoria, es nuestra victoria. Por eso podemos vivir con plena seguridad y certeza de que estamos guardados en la victoria de Cristo de todo mal. Estamos guardados del mal. Encamínanos siempre, Señor, a sumergirnos más en ti. Encamínanos a buscar en ti más ese refugio contra toda acechanza de todo lo que el diablo usa para apagar en nosotros la fe, para apartarnos del camino, para desanimarnos o para atemorizarnos. Señor Dios, gracias porque estamos en Cristo y en Él estamos seguros para siempre, porque hemos sido salvados, hemos sido perdonados y hemos sido rescatados de las garras del mal. Gracias por la palabra que hemos podido compartir hoy, que llevemos esa palabra en nuestro corazón y esta palabra, Señor Dios, nos edifique y nos ayude a fortalecernos más en nuestra fe. Gracias por este tiempo. A ti sea toda la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano. Muy bien. Salude a su hermano.